ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que ha venido a toda velocidad del Palacio de Gobierno, atropellando a la gente. No, respetando todas las reglas de tránsito. Bueno, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Rápidamente, antes de entrar a los acuerdos a los que se ha llegado con los mineros informales, digamos, de ciertas regiones, con los que no se ha llegado a ningún acuerdo, porque no se está ni siquiera negociando con estos que están en el centro de Lima, que hoy día han protagonizado unos hechos, ha habido violencia, ha habido enfrentamientos con la policía, veo que hay como 4 policías heridos, han volteado un carro, han generado desmanes, y parece que esos van a continuar ahí. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Sí, efectivamente, hay 23 detenidos. Siempre, Jaime, y desde que hemos conversado históricamente sobre este tema, sabemos que muchas veces en las movilizaciones se entremezclan situaciones en donde hay personas que pueden estar caminando a la formalidad, otras que son ilegales, son de distintas regiones, responden a las distintas realidades. Y eso fue uno de los aspectos más complejos en esta estrategia que el gobierno creo que ha asumido de manera correcta y exitosa en la lucha contra la minería ilegal. Porque tú recuerdas, Jaime, que en anteriores entrevistas yo siempre dije, y lo dijo el gobierno, que los decretos legislativos tenían un primer gran objeto, y es distinguir entre el informal y el ilegal. Porque al final lo que tú tienes que tener es algunos operadores a los que los puedes llevar de la mano con apoyo de asistencia técnica al marco de la ley, y otros que porque no tienen voluntad o porque se metieron en zonas prohibidas o con maquinaria indebida los tienes que sacar. Hoy día, a pocos días del cierre del proceso de formalización, hoy día uno puede mostrar como resultado exacta, incluso con el deslinde que se hace en el artículo 1, que lo debes haber leído, que nadie piensa ya en una medida que tenga que ver con la minería ilegal. La minería ilegal tiene que ser interdictada. Y lo que vemos es medidas para consolidar el proceso de formalización con un grupo bastante más acotado, un grupo bastante más reducido. Los que han producido los digamos, disturbios ahora en el centro de Lima, ¿son los ilegales? Eventualmente deben ser los ilegales, aquellos que por eso... ellos no va a haber además, aquellos que por eso... Porque tú sabes que muchos de ellos ni siquiera han aceptado la representación de los que se sentaron hace el día de ayer con PCM, entonces parte del problema de esta situación de ilegalidad e incluso de informalidad, parece que también hay gente de Puno ahí en la Plaza 2 de Mayo, Madre de Dios, fundamentalmente porque con Arequipa y con el resto de las regiones del país se ha solucionado el problema con esta acta sobre la cual vamos a comentar ahora. Bueno, esta acta... mantiene este plazo del 19 de abril, pero en realidad lo posterga indefinidamente, ¿no? Digamos, con un eufemismo, llama subsanación a lo que sería, digamos, postergación. No, es decir, de a partir del 20 de mayo, de abril, ¿no? De abril, comienza un periodo ya de subsanación. Es decir, que continúa la formalización, es decir, el proceso de formalización. No, de ninguna manera. Me imagino que cuando dices subsanación te refieres a lo que se llama saneamiento. Perdón, saneamiento. Estoy usando el macro. Sí, mira, Jaime, las cosas hay que mirarlas en orden y siempre hay que recordar y ver cuáles son los mandatos que derivan de las propias normas. Cuando se dicta las normas, los decretos legislativos hace 2 años, se establecen plazos y medidas para que éstas se vayan cumpliendo. Sí. Si tú partes de un hecho, incluso escucha a Miguel Santillana, que siempre habla de 450.000, fueron 70.000 los que presentaron su declaración de compromiso. Lo que significa que estos 70.000, 72.000, para ser más exactos, plantearon una voluntad de formalizarse y muchos otros de este universo que Miguel siempre dice 450.000, quizás son más, quizás son menos, porque finalmente por ser ilegales es un universo desconocido, muchos no lo hicieron y esos se convirtieron de inmediato en ilegales. De estos 70.000 muchos empezaron a cumplir sus compromisos y lo que en agosto de 2013 nosotros señalamos con claridad, y creo que yo vine en una entrevista, es que lo que venía después es una estrategia de saneamiento orientada a consolidar el proceso. Y esa estrategia de saneamiento no la hemos negociado, no la hemos puesto sobre la mesa, no hay ningún eufemismo, nadie puede establecer una crítica porque está escribiéndose el día de hoy. Se suponía que el 19 es el rey de la cantidad de palabras por unidad de idea, mi querido. No, de ninguna manera, Jaime, pero yo creo... El 19 de abril... cerraba el proceso de formalización y cierra. Y sin embargo, el 19 de abril no van a poder presentar... que se supone que tienen que presentar los 4 o 5 documentos que tienen que presentar. No. Los requisitos, Jaime, de aquellos que han estado en el proceso de formalización y van a pasar porque han caminado en la formalización, en la estrategia de saneamiento, son requisitos muy estrictos que se están escribiendo ahora. Y por otro lado, la estrategia de saneamiento, Jaime, por favor, más bien yo creo que es un poco ingenuo pensar que el 19 de abril acabamos con todo el problema de la minería ilegal.
hay que corregir situaciones vinculadas a control de insumos, control de combustibles. No, me refiero a los informales. No, es que se supone que los informales, los 70.000, iban a presentar antes del 19 de abril. Es que resulta muy fácil, Jaime, periodísticamente pensar que todo es números. No es una cuestión de números, es una cuestión de un proceso en donde cuestiones vinculadas a maquinaria, a insumos, a combustibles, a justicia, a programas sociales, número de personas, trata de personas, etcétera, se tratan integralmente. Yo creo, y en ese sentido me pongo duro, porque yo creo que este gobierno ha dado todas las evidencias, todas, y nadie puede decir lo contrario, más objetivas, comparativamente incluso con otros gobiernos, de que se está caminando por la ruta correcta. Acciones de interdicción en Chala, donde nunca nadie había entrado, en Nazca, donde nunca nadie había entrado, ministro, en Paracas y en muchas otras regiones del país. Vamos por partes. Se supone que el 19 de abril los mineros informales tenían que presentar su derecho minero o el contrato con el titular del derecho. Correcto. De la concesión, ¿no es cierto? Así es. El contrato con el dueño de la superficie, el permiso de la ANA y un instrumento de gestión ambiental correctivo, el GAC. Por lo menos esas cuatro yo recuerdo. Significa que el 19 de abril los que no han presentado estos 4 instrumentos quedan fuera. Los que no han presentado estos instrumentos, en realidad, hasta el 19 de abril tienen derecho a presentarlo. Ya. Y una de las cosas que se ha planteado en el acta es que lo hagan, porque tienen que presentar efectivamente el IGAC, que es el instrumento que viene. Son miles los que tienen contratos de explotación, son miles los que tienen el IGAC presentado, son cientos las charlas de capacitación que se han hecho. Entonces, nosotros no podemos plantear una hipótesis, sino verificar el 19 de abril cuál es la situación, y a partir de la estrategia de saneamiento, en función de eso se decide quiénes pasan y bajo qué condiciones pasan. Esa estrategia de saneamiento se está Le vuelvo a preguntar, el día 19, los que quisieran ser formalizados tendrían que haber presentado ya esos 4 instrumentos. Así es.